Tengo sed de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando estamos hambrientos y sedientos, entonces ya anhelamos el pan espiritual. El mismo Señor Jesucristo declaró que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que nos nutre como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren estar bien nutridos? Híjole, ¿cuántos quieren estar bien nutridos? A ver, contésteme como si estuviera nutrido, ¿verdad? Porque alguien que no está nutrido, ¿cómo contesta, hermano? Ay, no. Y eso es real, aunque parezca algo chistoso, gracioso, es real. Porque ese es nuestro alimento, ¿verdad? Cuando pensamos, por ejemplo, en Sansón o en Juan el Bautista, ¿cómo te imaginas que eran estos hombres? La Biblia dice, ¿verdad?, las características. Juan el Bautista andaba semidesnudo, ¿no? Con un taparrabo, ¿verdad? Me imagino de cuero, ¿no? Y comía langostas silvestres y miel. ¿Cómo cree que era usted un hombre ponchado? ¿Cómo cree que era? Delgado, ¿verdad? ¿Cómo cree que era nuestro Señor Jesucristo? Así como los de ahora de los gyms, que van al gym. No, era delgado, pero ¿de qué se nutría él? De la palabra de Dios. Y esto es lo que nos nutre y esto es lo que nos fortalece. La misma Biblia establece que de nada te sirve el ejercicio físico, de nada te sirve. Mejor ejercita tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando venga la hora de la verdad, que ya no estamos muy lejos, ¿verdad? Que venga la persecución, el hecho de que estés muy ponchado no te va a ayudar, pero te va a ayudar que estés bien nutrido de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Bien, pues vamos adelante. El tema del día de hoy: es necesario conocer la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Les decimos a los que nos siguen allá en Facebook: es necesario que conozcas la verdad. Entonces, Dios nos ha estado hablando en estos días y Dios ha puesto en mi corazón el estudiar cada vez más la palabra de Dios, la verdad de Dios. Hoy que tenemos tantos medios de comunicación, tantas redes sociales y te llega un montón de información, es necesario que tú estés bien afirmado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque de repente te llega cada video que, si tú no conoces la palabra de Dios, te va a zarandear, te va a mover, y de repente ya no vas a saber de dónde, si soy de aquí o soy de allá. De repente seguimos a Pedro, a Juana, a Chana, pero lo único que tenemos que seguir es a Jesucristo. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Quieres saber qué es lo que viene? Deja de ver tanto Facebook, YouTube y métete a orar. Porque es el Espíritu Santo el único que nos va a revelar las cosas que han de venir. Y lo que va a pasar tiene que pasar, hermano. La pandemia ya venía, ya la anunciaron que iba a pasar, ya pasó, ¿verdad? Y ahorita sigue. Y nosotros aquí seguimos. Y lo que tenemos que concentrarnos es en la palabra de Dios. Amén. Que cuando venga el Señor Jesucristo te encuentre bien preparado. ¿Por qué? Porque ya si tú estás preparado, ya tú vas a testificar con la verdad a la gente. ¿Y sabes qué es lo que hace libre a la gente, hermano? ¿Qué es lo que hace libre a la gente? La verdad. Así es que ya no le mandes videos, mejor mándale ¿qué? La verdad. Porque la verdad es la que te hace. Vamos adelante, amados hermanos. Es necesario conocer la verdad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, me espanté, ya no quería caminar. Ok. En Juan 8:31 está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el Señor Jesucristo habla, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué hacemos? Ponemos atención. Porque está hablando nada más y nada menos que el creador de todas las cosas, hermano. Eso vimos hoy en el discipulado. ¿Sabes que todo fue creado por medio de Él y para Él? Tú fuiste creado por Él y para Él. Entonces tú tienes que entender que tienes que estar bien atento a todo lo que dice es al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enemigo es tan sutil, hermano, que desde el Génesis ha tratado de desviar la verdad. ¿Y sabes cómo lo ha hecho? De una manera astuta. Porque no llegó con Adán y Eva y les dijo mentira, sino que les mezcló verdad con qué, hermano? Con mentira. Y diga conmigo, y esa estrategia que usó Satanás en el Génesis es la misma que sigue usando hoy.
Hoy sigue haciendo lo mismo. Está metiendo un poco de verdad por mentira. Y si tú no conoces la verdad, pues te vas como Adán y Eva. Adán y Eva, ¿verdad? Dios les dio instrucciones que de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y es lo mismo hoy, ¿verdad? Dios te dice, mira, solamente escucha la palabra de Dios, solamente escucha a Jesucristo, solamente la doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles. Sigue siendo la misma ordenanza. Pero Satanás llegó con su astucia y dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. A ver, espérate, Dios no dijo eso. Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le contestó hasta ahí bien Eva. Y después le dice, no es cierto que vas a morir. ¿Era cierto que iba a morir o no? ¿Era cierto que iba a morir, sí o no, si comía del árbol del...? Sí. No es cierto que vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual que Dios. ¿Iban a ser sus ojos abiertos? Sí. ¿Iba a ser igual que Dios? No. Pero Eva, por no haber tenido en cuenta la enseñanza de su esposo Adán, que le dijo, mira, de todo árbol del huerto podemos comer menos de ese. En otras palabras, mira, toda esta palabra la puedes estudiar, te la puedes memorizar, te la puedes comer, pero ninguna palabra que ande ahí por redes sociales no comeréis. Porque el día que de ella comas, ciertamente vas a ¿qué? A morir. Y espero que no vayas mañana y de nuevo. Porque Satanás sabe que es más fácil, ¿verdad?, que la gente se distraiga con monitos y garabatitos a que lea y medite en la palabra de Dios. Aunque tengas una maestría, un doctorado, ya por eso ya no vas a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿no? Al contrario. Fíjate, los grandes filósofos, aquellos griegos, ¿verdad? Decían, entre más sé, me doy cuenta de que menos sé. Y lo mismo pasa en la Biblia, cuando tú vas viendo y te das cuenta que hay tantas cosas profundas en la palabra de Dios que te das cuenta que no sabes, y por eso tienes que aprender más. Ahora, ¿por qué es necesario conocer la verdad, hermano? Porque la gente tiene hambre de la palabra de Dios. En esta época hay un hambre de la palabra de Dios, hermano. Entonces es una gran responsabilidad tuya y mía de enseñarles la verdad. ¿Sí me estás escuchando? Y por eso toma importancia, ¿verdad?, el radio y las redes sociales y todo. ¿Qué es lo que estamos predicando? Tenemos que predicar la verdad, hermano. Y si somos honestos, ¿verdad?, hemos ido creciendo como arbolitos silvestres porque no nos preparamos. Y la misma Biblia establece que el pueblo que no se prepara, ¿qué le pasa al pueblo que no se prepara? Perece. Entonces hay mucha necesidad de gente que está esperando allá escuchar la verdad. ¿Quién se la va a decir, hermano? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Y por qué creen que han crecido esas sectas? ¿Por qué han crecido? Porque hay gente que quiere escuchar y ellos están aprovechando, ¿verdad? Obviamente es la astucia de Satanás, porque les hablan de Jesús, ¿no? Pero la base de su doctrina es totalmente torcida. Pero como la gente tiene hambre de escuchar de Dios, pues se está yendo con estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y lo lamentable es que hasta creyentes, ¿verdad? No puedo ser cristianos porque un verdadero cristiano no puede ser engañado. Dice Mateo 24 que en el fin de los tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros que engañarán, si fuere posible, diga conmigo, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos de los que están aquí son escogidos? A ver. Híjole, nada más como 5. ¿Cuántos de los que están aquí son escogidos de Dios? Entonces, ¿te podrán engañar los testigos? ¿Los mormones? ¿Los budistas? ¿Y cómo es que no te van a poder engañar? Cuando tú conoces la verdad.
Y dile al que está a tu lado, dile la verdad. Dile al que está a tu lado, la verdad es que no conozco la verdad. De veras, hermano. Y por eso Dios, ¿verdad?, ha puesto en mi corazón el que yo aprenda más de la verdad y que les enseñe a ustedes la verdad. Porque es la verdad la que nos hace libres. ¿Cuántos andamos batallando todavía con cosas terrenales, mundanas, carnales? ¿Cuál es la verdad? Pues que todos, hermano. Y mucho de esa batalla es porque no conocemos la verdad. Juan 8:31 dice lo siguiente, amados hermanos, hablando nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo habla, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¡Ponemos atención! No quiero pensar que le pones más atención a un predicador de YouTube que a lo que dice Jesucristo. Porque si lo estás haciendo, pues déjame decirte que estás haciendo mal. Cuando Jesucristo habla, debemos de estar, hermano, con nuestros 5 sentidos y nuestro espíritu. A ver, ¿qué va a hablar el Señor Jesús, hermano? Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿A quién le dijo Jesús? ¿A quién le habló? ¿A los que habían creído o a los que no habían creído, hermano? A los que habían creído. Yo le pregunto aquí, ¿cuántos han creído en Jesús? Entonces, si usted ha creído en Jesús, el Señor Jesús le está hablando a usted. Dijo entonces Jesús a los hermanos de casa de Dios que han creído en Él. Fíjate lo que nos dice en esta mañana. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿en qué tenemos que permanecer, hermano? En el YouTube, en el Facebook, ¿en qué tenemos que permanecer? Y hoy aprendimos en el discipulado que una de las cosas que nos apartan o que debemos entregar a Dios es nuestro tiempo. ¿A quién le pertenece nuestro tiempo, amados? A Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas viendo ahí no sé qué cosa? ¿A quién le está robando tiempo? A Dios, hermano. Y luego vienen los problemas y quieres soluciones, y aquí está la solución. Pero no conoces la verdad para que te haga libre de esa situación. Entonces dice el Señor Jesús a casa de Dios: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si nosotros permanecemos en qué, hermano, en su palabra, seremos qué, verdaderamente sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué nos da a entender con esto? Que así como hay verdaderos discípulos, también hay falsos discípulos. ¿Cómo podemos distinguir los unos de los otros? ¿Cuáles son los verdaderos? Los que permanecen en su palabra. ¿Y los falsos? Los que no permanecen en su palabra, los que andan haciendo y deshaciendo. Entonces, la misma Biblia dice que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Todo lo que el hombre siembre, amados hermanos, eso mismo cosechará. Esa es la verdad. Que todo lo que hacemos cosechará. Esa es la verdad. Y si tú eres un verdadero discípulo, dices, pues tienes que caminar en esa verdad. Pero si tú no eres un discípulo de Jesús, pero tú así, bueno, estoy haciendo esto que no es agradable a Dios, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Será verdad eso? De que desobedezco a Dios y no me va a pasar nada. ¿Será verdad eso? No. Y por eso Dios quiere, mira, abre tu corazón a la verdad. Porque esa verdad te va a hacer libre de todas esas prácticas, de todas esas conductas que no son agradables a mí. Y entonces vamos a poder caminar, vamos a poder avanzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si vosotros, casa de Dios, permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Jesús, hermano? Ahora, que es un discípulo, alguien que se deja enseñar, que quiere aprender, que es enseñable, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y fíjense a dónde me lleva Dios. ¿Usted es discípulo de las redes sociales o de Jesús? ¿De quién es discípulo? De Jesús. No los escucho. ¿A quién sigue usted, a las redes sociales o a Jesús? Al Señor Jesús. Y de veras es tan profunda y tan hermosa su palabra que dice: Señor, perdóname, tenemos que estudiar más tu palabra. ¿Verdad? Porque nosotros conocemos al Señor como Jesús. Y su nombre es un nombre poderoso, hermano. Es el creador de todo.
y que merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia, toda nuestra obediencia, pero quizás nos han enseñado mal. Y ni siquiera sabemos, bueno, ¿por qué Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Y entonces tienes que ir a la Escritura, a ver desde el Génesis, cómo se manifestó ahí desde Génesis 1:1, cómo se manifestó el nombre, y luego el nombre que le dio a Moisés, y luego cuando ya se pasó al griego, ¿verdad? Porque fue cambiando el nombre, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque ese nombre de nuestro Señor y Salvador es un nombre poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y a veces no lo entendemos, porque aunque sabemos que es poderoso, le desobedecemos, hermano. Pero si entendiéramos que es poderoso, tendríamos un temor reverente a Dios. ¿Y qué es el temor reverente? De respetarlo, honrarlo y no pecar. De saber que cada que voy a hacer algo que no es de Dios, venga ese temor reverente. Si yo hago esto, estoy desobedeciendo al Todopoderoso y voy a tener una consecuencia. Porque no pienses que te vas a escapar. Avanzamos, amados hermanos. Estamos viviendo los últimos años de la historia humana y nos damos cuenta con mucha tristeza y preocupación que uno de los terribles males de la humanidad, ¿sabe cuál es uno de los terribles males de la humanidad, hermano? La ignorancia, la falta de preparación y de conocimiento. Y eso se lo digo a nivel general. O sea, como mundo, como naciones, como pueblos, hay una gran ignorancia. En términos general, de ciencia, de tecnología, de economía, de astronomía, de todo lo que usted mande, son muy pocos los que estudian, los preparados, los que entienden. Y la gran mayoría de la población, ¿cómo cree que vive, hermano? En ignorancia. Y por eso los gobiernos se enseñorean de las masas, porque con un poco de conocimiento que ellos tengan, con eso te pueden dominar por tu ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? La ignorancia, la falta de preparación y de conocimiento. Esta ignorancia está destruyendo a la humanidad. Porque cuando la gente no lee, escuchen bien esto, hermano, porque cuando la gente no lee, no estudia, no se prepara, ¿sabes qué? Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, si tú no estás estudiando, si tú no te preparas, estás condenado a creer lo que te dicen. ¿De veras? Estoy hablando no solamente del mundo, sino de la iglesia. Si tú no conoces la Biblia, tú vas a creer lo que te digan, hermano. De repente alguien que a lo mejor está peor que tú, te va a decir, no, es que esto es así, así. No, pues sí es cierto. La gente que no lee y no estudia, no se prepara, está condenada a creer lo que le dicen. Y eso es lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia, con esta recesión económica, con la ideología de género. ¿Cuánta gente no está a favor del aborto, no? ¿Cuánta gente no está, verdad, de acuerdo con esas ideologías de género? ¿Y por qué está de acuerdo? Porque no sabe, no entiende. Impuesto en las escuelas, ¿ya? ¿Sí me explico? En el caso de la ideología de género, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la verdad? ¿Varón y hembra? Se acabó. Esa es la verdad. Pero el que no sabe, dice, ay, no, pues sí, qué bonito, se aman, pues ¿por qué no darles la oportunidad? Y si das cuenta, es el mismo engaño de Satanás. Varón y hembra los creó. Y viene Satanás, no, pero no, se aman. Y si la gente no lee la palabra de Dios, está bien que se case. Por dar algún ejemplo, amén. Avanzamos, Juan 8:32, ¿verdad? Ya leímos 8:31, que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Jesús? Qué maravilloso. ¿Y cuál es la condición para que tú seas un verdadero discípulo? Que permanezcas en la palabra de Dios. Que no te salgas, hermano. ¿De veras quieres saber qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? Métete en la palabra de Dios.
Aquí ya está todo, hermano. Dice al final de la escritura, ya ni le pueden añadir ni le pueden quitar, ya está aquí toda la revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quieres saber qué es lo que viene? Ya lo conocemos. Y métele, aquí está. Y el Espíritu Santo te va a revelar, mira, viene esto y esto y esto, prepárate. Juan 8:32, entonces conocerás la verdad, y esa verdad, ¿qué va a hacer contigo, hermano? Te va a hacer libre. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos necesitan ser libres? Aquí está la verdad. De veras, hermano. Estoy viendo ahí a Mariana con su retoño. Si tú le enseñas la verdad a este jovencito, él va a caminar en la verdad. Y si tú haces la voluntad de Dios, que es la verdad, pues ya ni te preocupes, hermano, hermana. Pues ya te enseñé la verdad, ya te pongo en las manos de Dios y yo sigo caminando en la verdad. Porque esa verdad me hace. Y es una garantía, hermano. No falla, diga conmigo, no falla. Mi sagrada mamá, ¿verdad? Que ya está en el cielo, y mi sagrada abuelita, eran mujeres que creían en Dios, que no tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero creían en Jesús y eran fieles a la iglesia. Y nos llevaban, hermano, de chiquitos a la iglesia, así como estos que salieron ahorita. Y nosotros crecimos con un pie en la iglesia, un pie en el mundo, y ni siquiera conocíamos la verdad hasta el día de hoy. Me doy cuenta que necesito conocer más la verdad, hermanos, porque tengo una gran responsabilidad de todas estas ovejas de enseñarles la verdad, ¿verdad? Para que ya después no haya excusa de que, ¿por qué anda por aquí y por allá? Porque no le enseñaste la verdad. Pero una vez que ya sabe la verdad, ya hay responsabilidad de él. Dice la Biblia que yo soy el atalaya, ¿no? Y que les tengo que decir cuando usted está en pecado, cuando usted está en desobediencia, cuando usted está mal, porque si yo no se lo digo, su sangre va a ir y la va a reclamar a mi Dios. Pero si yo le advierto que lo que usted está haciendo está mal y usted no obedece, entonces su sangre va a ser sobre usted. Amén. Entonces, gracias a esas mujeres que nos llevaron, hermano, anduve perdido, pero fíjate, siempre la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Veo aquí a mi hermana Lupita, ¿verdad? Y atrás veo a su hijo Damián. Dígale, voltea, hermana Lupita, dígale, hijo, de aquí para adelante. Dígale, de aquí para adelante. Y luego ahí tienes a tu nietecita y a tu nietecita. Diles, hijos, de aquí para adelante. Y ellos el día de mañana van a decir, mi abuelita nos traía. Es una gran responsabilidad enseñarles la verdad. Ahora mi hermana ya terminó su tarea, no, necesitas también conocer más la verdad, hermano. Por eso lanzamos el discipulado. No todos vienen al discipulado, pero a partir de hoy yo quisiera que todos, ¿verdad?, se inscribieran en el discipulado. Porque si tú no estás aprendiendo, dile al que está a tu lado, eres un ignorante. Dile, y todo lo que te cuenten allá afuera en las redes sociales, te lo vas a creer. Y lo malo fuera que ya lo escuchaste y todo, ¿no? Pero ahora vas a venir aquí a tratar de distorsionar la predicación del pastor, porque el de YouTube dice otra cosa. Tú tienes que caminar en la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Tú tienes que conocer la verdad y esa verdad te va a hacer, ¿qué, hermano? Libre. ¿Cuántos quieren ser libres, amados? Avanzamos. En Juan capítulo 14, versículo 6, fíjese, de nuevo está hablando el Señor Jesús. Y cuando Jesucristo habla, ¿qué hacemos nosotros, hermano? Obedecemos. Y no solamente obedecemos, no solamente escuchamos, sino que ¿qué? Obedecemos. Porque la fe viene acompañada de escuchar y de obedecer, ¿verdad? Porque la fe es por el oír
la palabra de Dios, pero también por hacer la palabra de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús, hermano? Yo soy, yo soy. Jesús, ¿verdad? Le está diciendo, yo soy. Y ese título de yo soy no quiere decir otra cosa que yo soy Dios. Hoy aprendimos en el discipulado que Él es el creador de todas las cosas, que todas las cosas por Él fueron hechas, que todas las cosas por Él existen y subsisten. Entonces, ¿quién es el que nos está hablando en esta mañana? Dios. Ahí ustedes saben si le obedecen a Dios o no. Yo soy, número uno, dice, yo soy Dios y soy el camino y soy la ¿qué? La verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de la verdad. Entonces imagina todos aquellos hermanos que se están congregando fielmente, creyendo que están caminando en la verdad, y cuando llegue la hora de la verdad, se encuentren con que no te conozco. No, pero si me congregaba en casa de Dios y hasta estaba en el ministerio, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos libra de eso? Conocer perfectamente la verdad y obedecerla. ¿Verdad? Si yo les preguntara a los que están aquí, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿Qué me dirían? Completa, ¿no? ¿Cuántas veces has leído completa? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Sí? 2 o 3, dice el Piri. ¿En cuántos años? ¿No? ¿Cuántos años tienes tú? 40. Entonces, ¿con eso basta? No. Tienes que leerla, y leerla, y leerla, y leerla, y leerla, y obedecerla. Y entre más la lees, ¿qué pasa? Más conoces a Jesús. De veras. Yo le invito a que usted lea y va a ver cómo la primera vez, híjole, no entendí nada. La segunda, híjole, ya entendí algo. La tercera, ay, pues otras cosas me está revelando así. Y así, entre más va usted estudiando la palabra de Dios. Ahora esta palabra es eterna. ¿Usted cree que va a terminar de entenderla toda? Pero entre más aprenda y más obedezca, usted tiene más luz. Y usted se vuelve en un faro de luz que alumbra a quién, hermano, a los que andan en tinieblas. Porque la palabra es una lámpara. ¿Qué hace la lámpara, hermano? ¿A quiénes alumbra? A los que andan en la oscuridad. Entonces, cuando usted empieza a hablar, cuando usted empieza a compartir la palabra, es la palabra la que ilumina a la gente. No es usted, no soy yo. Porque ese es otro error y otro engaño de Satanás, ¿verdad? El que la gente crea que es por él. Ah, esta iglesia está creciendo, eso por mí. No. Es por él. Se trata de él y para él. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Juan 5:20. Estamos hablando de que debemos de caminar en la verdad de Dios. ¿Cuántos ya están empezando a caminar en la verdad de Dios? Sí, porque ya dice, ¿sabes qué? Ya basta. Ya basta de caminar en la mentira. Yo quiero caminar en la verdad de Dios. ¿Es un camino fácil? No es fácil. Pero Dios ha prometido que no te va a dejar solo. Que va a estar contigo. Que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién ha venido, hermanos? El Hijo de Dios. ¿Y nos ha dado qué? ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor Jesús que vino ya? El Hijo de Dios, ¿qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para qué te dio entendimiento el Señor, hermano? Para que entiendas, para que comprendas la palabra de Dios. Entonces Él te ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué, hermano? Verdadero.
Pues alguien que es de Dios, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él te ha dado entendimiento para que tú conozcas al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Fíjate, y vuelve a repetir. ¿Y este es el qué? El verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios, hermano? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es un nombre tan poderoso que usted hubiera dado ahí un aplauso fuerte. Porque estamos en el verdadero y este es el verdadero Dios. Jesús, Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y fíjate, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque ¿de qué se trata todo esto? ¿Para qué nos congregamos, hermano? Nada más para ver los religiosos, para que mi familia diga, mira, sí, se congrega. No, estamos aquí porque creemos que si somos verdaderos discípulos de Jesucristo, vamos a tener una vida eterna. Amén. ¿Y cómo se llega a esa vida eterna, hermano? Siendo un verdadero discípulo de Dios. Entonces, ¿quiénes son aquellos que les va a decir el Señor, apártense de mí, no los conozco? ¿Quiénes son? Los que no permanecieron en su palabra. Aquellos discípulos que no permanecieron en su palabra y que nunca llegaron a conocer, ¿qué, hermano? La verdad. Vivieron toda una vida, y no solamente ellos, sino todos los que los siguieron a ellos, hermano. Porque siguieron sus enseñanzas, siguieron sus tradiciones, en lugar de escuchar al verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted quiere conocer más a Jesús, hermano? De veras, hermano. Si a usted le dijera, mire, el Señor nos va a visitar el próximo domingo, ¿cómo estaría esta casa, hermano? Si el Señor viniera físicamente, ¿cómo estaría? Y cabríamos, ¿verdad? Préstenos el estadio, porque si viene Jesucristo, híjole, se va a quedar gente afuera. Pero cada vez que nosotros predicamos la palabra, ¿a quién estamos anunciando, hermano? A Jesucristo. Pero de igual manera debería estar llena la casa de Dios. Porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que no se trata solamente de esta vida, sino de una vida, ¿qué, hermano? Eterna. ¿Sí lo ha pensado, sí lo ha meditado? ¿O nada más vive al día? Por eso Dios le dijo a Abraham, mira, levanta tus ojos. Ya no veas nada más aquí. Mira hasta donde tus ojos alcanzan. Y más allá. Mira en la eternidad. Porque yo tengo preparada esa eternidad para los que caminan en la verdad. Amén, hermanos. Avanzo. Oseas 4:6. Estamos hablando de que sigamos la verdad de Dios. Es un compromiso, es un esfuerzo que nos va a redituar mucho fruto. Esto dice gloria a Dios, hermano. Y usted se va a dar cuenta que cuando empiece a platicar con alguien y empiece a compartir de Jesús, la gente se da cuenta que usted sabe de Jesús, que usted conoce la verdad y que esa verdad trae libertad y como consecuencia trae salvación, trae hombres y mujeres a los pies de Cristo. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo, hermano? ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. Entonces, si nosotros no conocemos esta palabra, ¿qué va a pasar con nosotros, hermano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice ahí la palabra? No yo, ¿qué dice? Me van a destruir. ¿Y por qué me van a destruir? Por falta de conocimiento. Y le decía yo que esto se aplica tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque en lo natural toda esa falta de conocimiento nos está destruyendo. Tantas muertes ahorita que ha habido, hermano. Y la gente ni siquiera conoce sus derechos ni sus obligaciones. Y como no conoces, ¿verdad?, tus derechos y sus obligaciones,
pues tú crees lo que te dicen. Oye, que se tiene usted que vacunar. ¿Dónde dice? ¿Dónde está la ley? Pero como yo no conozco, pues ahí voy atrás de la colita. Porque la falta de conocimiento te lleva a creer lo que te dice. Porque no hay nada, ¿verdad? Ningún reglamento, ninguna ley que te obligue a que te vacunes. Pero el pueblo perece por falta de ¿qué, hermano? De conocimiento. ¿Te pueden obligar a encerrarte en tu casa? Tampoco. ¿Te pueden obligar a ponerte cubrebocas? Tampoco. Porque esa es una violación a tus derechos humanos. Es una violación a tus garantías individuales. Pero como yo no conozco la ley, pues yo hago lo que me dice. Tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Cuántas congregaciones que están siguiendo a un pastor que a lo mejor no conocen la palabra? Y por eso hay tanta batalla, hermano. Por eso hay tanta inmadurez. Porque no conocemos la verdad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó al pueblo, hermano? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice el Señor, hermano? Pues te voy a echar del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Y muchos de nosotros somos esa generación que se cumplió esta palabra porque nuestros padres desecharon el conocimiento. Gracias a Dios que ahora ya estamos en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros estábamos esclavos en pecado, en tantas cosas? ¿Y por qué caímos eso? Porque nuestros padres no tenían conocimiento de la palabra de Dios y porque desecharon la palabra de Dios. Y muchos fueron desechados del sacerdocio. Dicen, y porque nuestros padres o nuestros abuelitos se olvidaron de la ley del Dios Todopoderoso, ¿cuál es la sentencia? Él también se olvidó de sus hijos. Y por eso vemos hoy tanta cosa horrible. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso y un Dios amoroso, que quiere que a partir de hoy empiece a caminar en la verdad. Porque entonces dice es lo contrario, ¿verdad? Si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, no vas a ser destruido. Si tú no desechas la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, Él te va a levantar como sacerdote. Y si tú, ¿verdad? Guardas la palabra de Dios, la verdad de Dios, y no te olvidas de su ley, Él tampoco se olvidará de tus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿se da cuenta de la importancia de la verdad? No solamente piense en usted, sino piense en la bendición que le va a dejar a sus hijos. Porque si usted se determina a seguir la verdad y a guiar a sus hijos en la verdad, sus generaciones van a ser generaciones bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, o sea, no es tarde. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? ¡Ya! No me conformo con lo que veo aquí en la iglesia, llego a mi casa y escudriño la palabra de Dios, a ver si todo lo que está diciendo el pastor es cierto. O como no sé nada, pues hago lo que me dicen. ¿Sí me explicó? El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces es muy fácil que usted se dé cuenta, ¿verdad? Si es discípulo del Señor o no es un discípulo del Señor. Y si quiere usted más señales, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta, pues vea si está dando fruto, si se está manifestando el fruto del Espíritu en su vida. Empezando por ¿cuál fruto, hermanos? El amor. Por el amor. Y luego el gozo. A ver, reflejen el gozo. Reflejen el gozo, hermano. ¿Sí me explico? Porque esa es verdad, esa es la verdad, hermano. Si usted está caminando en la verdad, se refleja el gozo.
Amor, gozo, paz. A ver cuántos tienen paz. Paciencia. Benignidad, ¿cuántos son benignos? ¿Cuántos son bondadosos? Mansedumbre, ¿cuántos son mansos? Templanza, ¿cuántos tienen templanza, hermano? O nada más le dicen algo y se altera, usted se enoja. Y se cumple la palabra de Dios porque es verdad, porque es eterna. Dice en Éxodo 20, donde están los mandamientos: el Señor, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que no guardan mi mandamiento, de los que no toman en cuenta mi palabra. Pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Yo quiero guardar los mandamientos de Dios para que 1000 generaciones sean bendecidas. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Avanzamos, Juan 5:39. Estamos hablando acerca de conocer la verdad de Dios, hermano. Porque no todo lo que brilla es oro. Mucha gente es engañada porque no conoce, por la elocuencia de los predicadores, o porque hay predicadores que conocen más que las ovejas. Pues es necesario conocer la verdad. Juan 5:39, fíjense lo que le está diciendo de nuevo el Señor Jesucristo a los escribas, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los que se creían que sabían todo, que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué, hermano? La vida eterna. ¿Y de qué hablan las escrituras, hermano? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate, ellos decían: no, nosotros somos, ¿verdad? Es que los líderes, los intérpretes de la ley, que se jactaban, ¿no?, de conocer la ley. Pero la verdad es que no la conocían. Porque ¿de quién habla todo este libro, hermanos? ¿De quién habla? ¿Quién es el punto central? Es Jesús. Y aquí lo está diciendo, ¿verdad? Dice: porque a vosotros os parece que en la Biblia está la vida eterna, y la Biblia es la que da testimonio de mí. Pero ellos no le conocían, a Jesús no conocía la verdad, porque lo andaban persiguiendo, porque siempre lo andaban confrontando y lo querían matar, hasta que lo consiguieron. ¿Verdad? Llega un punto en el cual Él los confronta y les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. No, nosotros somos hijos de Abraham, no el patriarca. Dice: no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer, porque me quieren matar. Y él ha sido homicida desde el principio. Fíjate, aún teniendo el conocimiento, estaban en la mentira, en lugar de caminar en la verdad. Entonces, quiero decir con esto que sí está bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad, pero principalmente, dice el Señor, el amor. Porque pura palabra sin amor, pues eres un fariseo. Y al primero que se te cruce lo vas a querer crucificar. Usted a la cruz. Escudriñad las escrituras, amados hermanos, porque a vosotros os parece que en ellas que tenemos que la vida eterna, y las escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces, te leo la Biblia, que a quién estoy conociendo más, hermano. A Jesús. ¿En quién me estoy convirtiendo más? En Jesús. Avanzo.
Hechos capítulo 17, 11. Ahora, ¿para qué fue escrito todo esto, hermanos? Para nuestra enseñanza. Para que usted ya no tenga que batallar, sino que ya nada más de acuerdo a lo que esté escrito aquí, usted lo aprenda y lo ponga en práctica. Dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de la iglesia de Berea. ¿Qué eran más que, hermano? ¿Cómo eran estos de Berea? Eran más nobles que los de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces, ¿verdad? Que puedan decir de esta casa de Dios, estos son más nobles que los de las otras congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cómo recibieron la palabra, hermano? Con solicitud. Va a haber discipulado, ¿cómo la recibimos? Yo me anoto. Yo soy el primero, yo estoy aquí temprano para discipularme. ¿Cuántos dicen amén? Pues recibieron la palabra con toda, ¿qué, hermano? Solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Pues fíjate, no solamente se conformaban con lo que escuchaban ahí en el discipulado, sino que cuando llegaban a su casa, ¿qué hacían, hermano? Ya ven, vamos a ver, todo lo que dijo es cierto. Ah, sí, cierto, o no es cierto, ¿verdad? Porque conoces la verdad y la verdad te hace libre. Pero si eres ignorante, dices, no, pues estuvo muy bonito, se oyó muy bonito, y pues yo creo lo que me dice. Pero no debemos de confiarnos, porque el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días vendrían falsos maestros, falsos profetas, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y ya estamos viviendo esos tiempos, ¿verdad? Donde hay muchos predicadores, predicadoras que hablan muy bonito, ¿verdad? Que endulcen su oído, pero que son falsos profetas, falsos maestros, y que están desviando a muchísima gente. Por último, vamos a ver Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés, amados hermanos? ¿El rey qué? Salomón. ¿Cuál era su característica del rey Salomón principal, hermanos? Que era el hombre más sabio sobre la tierra. Y fíjate lo que él escribió para nuestra enseñanza. Versículo 13 dice: miren, hermanos de casa de Dios, yo que soy el hombre más sabio, Dios me dio sabiduría para entender todo misterio, de toda materia, de toda ciencia. Nos da este consejo. Dice: miren, hermanos, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre, hermano? Tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. En otras palabras, caminar en la verdad. Versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué va a traer Dios? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Aún lo que está encubierto lo va a traer a juicio, sea bueno o sea malo. Y entonces compareceremos ante el tribunal del Señor y los libros van a ser abiertos. ¿Y qué está escrito en esos libros, hermano? La verdad. ¿La verdad de quién? De cada uno de nosotros. A ver, ahora en el libro de los Hechos de la Iglesia Casa de Dios. Aquí está, año 2022. ¿Cómo estamos? 24 de julio del 2022. Aquí está. ¿Quiénes se congregaron? ¿Quiénes no se congregaron? ¿Quiénes caminaron en la verdad? ¿Quiénes caminaron en la mentira? Y de acuerdo a lo que aparece en ese libro, vamos a ser juzgados. ¿Y cuál creen que va a ser la sentencia, amados hermanos?
Pero le va a decir, a ver, habla en el libro de la vida. Y busque. Fulanito de tal. ¿Está ahí? ¿Caminó en la verdad? Sí, aquí está. Así. De tal manera que es algo importante, hermano. No es una cuestión de voy a pasar la materia. No es una cuestión de voy a graduarme de la universidad. Sino se trata de que si nosotros obedecemos la verdad, vamos a estar en la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eso, hermano, sino que le vas a transmitir la bendición a tus generaciones. Y Dios es tan misericordioso, hermano, ¿verdad? Que aún no importa si es el peor criminal, hermano, pero que se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Probablemente en el cielo vamos a ver a muchos. Y en gran parte, ¿sabes por qué muchos de esos criminales se han salvado? ¿Sabes por qué? Por una mamá que ha orado, que ha clamado por sus hijos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y dígale al Señor ahí en su corazón si usted quiere caminar en su verdad. Dios no nos obliga. Dios nos dice de manera voluntaria, mira, necesitas conocer la verdad. Lo único que te va a dar libertad es caminar en la verdad. Por mucho tiempo hemos vivido en la mentira. Por mucho tiempo nuestras vidas han sido una mentira. Pero hoy, Señor, queremos caminar en la verdad. Porque es esa verdad en nosotros que nos va a llevar a poder caminar en la verdad. Y si antes robábamos, ahora ya no vamos a robar. Y si antes decíamos mentiras, ahora ya no vamos a mentir. Y si antes hacíamos tal o cual cosa, ahora ya no lo vamos a hacer. Ahora queremos caminar en la verdad. Y esa verdad se encuentra contenida en tu palabra, Señor. Perdónanos por todas esas voces que hemos oído y que hemos seguido, cuando lo único necesario hacer es escuchar tu voz. Escuchar tu voz y tu verdad. Porque cuando tú hablas, Señor Jesucristo, nosotros que somos tu pueblo, escuchamos y obedecemos. Qué hermoso, Señor, que tú nos hayas dejado esta herencia preciosa, maravillosa, que es tu palabra. No nos dejaste desamparados. Por eso es un testamento. Por eso es una herencia. Y tu palabra dice, Señor, que nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y este es nuestro testamento, donde está nuestra herencia. Y nuestra herencia es caminar en tu verdad, porque esa es la que nos da acceso a la vida eterna. Es esta la que nos da acceso a las riquezas celestiales. Te bendecimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y cada uno, hermano, si usted quiere verdaderamente hacer ese compromiso con el Señor, no lo haga nada más por hacerlo o de una manera superficial, sino verdaderamente haga un compromiso con Dios por caminar en la verdad, por invertir bien su tiempo meditando la palabra de Dios. Porque si escuchamos otras voces, vamos a seguir siendo esos ignorantes. Vamos a seguir siguiendo lo que dice. Pero tú no quieres eso, sino quieres que nosotros conozcamos la verdad, que podamos caminar en la verdad.
y que esa verdad nos haga libres. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Cada uno decida ahí en su corazón, hermano, si usted quiere caminar en la verdad de Dios. Ya el caminar en la mentira nos ha hecho mucho daño, hermano. Nos ha hecho muchos estragos. Ha causado mucha maldición en nosotros y en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Pero ahora nosotros queremos caminar en la verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, por un deseo ardiente en nuestro corazón, por escudriñar tu palabra, por conocer tu verdad. Que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, Señor, para no dejarnos llevar por todo viento de doctrina, por estratagema de aquellos hombres que con astucia emplean las artimañas del error. Tu verdad nos hace libres. En eso queremos caminar y enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, tu verdad. En el nombre de Jesús te adoramos en esta hora y te bendecimos y cantamos unidos. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, al que sigue, incomparable, poderoso, Padre eterno, gran yo soy, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Queremos caminar en tu verdad. Espíritu Santo, trae una fuerte convicción, Señor. Deseo profundo por tu palabra, por saciarnos de tu palabra, una hambre por tu palabra, Señor. Que aprovechemos el tiempo para buscarte, para conocerte, porque tu palabra nos habla de la vida eterna y nos habla de ti, Rey de la verdad. Y si nosotros caminamos en la verdad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, Jesucristo, el Hijo de Dios. Te adoramos en esta tarde y te damos gracias. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, Jesús, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Sé tú tocando los corazones. Sé tú, Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, en el nombre de Jesús. Poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, Señor. Ante el nombre de Jesús, aún los demonios creen y tiemblan, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el creador de todas las cosas. Ante tu nombre tiembla la tierra. Los demonios huyen al mencionar tu nombre, Rey de gloria, Jesucristo. No hay poder que pueda resistir ante la verdad y el poder del gran yo soy. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias. Dale gracias, amado. Dale gracias. Si tú eres el gran yo soy, dale gracias. Gran yo soy. Y me da mi vida. Graba tu palabra en mi corazón. Ese es el pacto, dice el Señor, que hará con la casa de Israel en los posteriores tiempos.
Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Yo quiero caminar en tu verdad. Tú eres la verdad. Y esa verdad me hace libre. Yo quiero ser libre. Y quiero que mis generaciones sean libres por caminar en tu verdad. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y tu verdad, que es tu palabra. Dice la Escritura que cualquiera que ande por este camino, aunque sea muy torpe, no se perderá. Y dirán las naciones, se querrán tomar de nosotros e ir a donde nosotros vamos, porque nuestro camino es un camino de verdad, es un camino de santidad y es un camino de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios y nos ponga a terminar de la